Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 5 de diciembre de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos más alzas en el precio del Bitcoin, un nuevo ministro de Hacienda en Colombia y cómo el crimen organizado trata de infiltrarse en la industria fintech de Brasil. Los futuros de las acciones en Wall Street están planos tras un rally que ha llevado los índices a niveles récord. El Bitcoin superó los $100,000 después de que el presidente electo Donald Trump eligiera a Paul Atkins, un partidario de las criptomonedas, para ser el próximo jefe de la Comisión de Mercado de Valores o SEC. Los activos franceses suben levemente mientras el mercado estudia las implicancias de la destitución del gobierno de Michel Barnier. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, animó el sentimiento en Wall Street al decir ayer que la economía de Estados Unidos está en, comillas, notable buena forma. Hoy hay reunión de la OPEP+. Analistas dicen que el cartel tiene las manos atadas ya que el mercado está bien abastecido. Esperan que el organismo retrase el levantamiento de las restricciones a la producción para sostener los precios. En cuanto a tasas de interés, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo a la cadena PBS que no hay ninguna urgencia por bajar las tasas y enfatizó que los funcionarios pueden calibrar cuidadosamente la política monetaria. Daly no aclaró si apoyaría un recorte de tasas en diciembre. Pasemos a América Latina. Colombia tiene un nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara. El presidente Gustavo Petro anunció la promoción del viceministro en Uruguay, donde asiste a la cumbre del Mercosur que empieza hoy. Guevara sustituye a Ricardo Bonilla, quien dimitió ayer en medio de un escándalo de corrupción. En México, el Congreso debatirá una propuesta para dar un salario mínimo y prestaciones a los conductores y mensajeros que trabajan para empresas como Uber, Didi y Rappi. La propuesta obligaría a las empresas a registrar y cubrir las prestaciones de seguridad social de los empleados y permitiría formar sindicatos y negociar colectivamente. En Brasil, la propuesta del gobierno de endurecer las normas de jubilación de los militares se enfrenta a la oposición de parte de las Fuerzas Armadas y las conversaciones entre las partes estarían suspendidas, según fuentes. En Argentina, el gobierno decidió convocar sesiones extraordinarias en el Congreso. Esto lo publicó en la red X el portavoz presidencial Manuel Adorni. La reforma electoral, las reformas políticas y una ley antimafia figuran entre los temas incluidos en la orden del día. Volviendo a Brasil, una investigación policial reveló que el crimen organizado, en particular una de las bandas más infames del país, el primer comando de la capital, está tratando de infiltrarse en la industria de las startups fintech. Uno de los casos más populares ha sido el de la plataforma de criptomonedas 4T Bank. Andrew Rosati es periodista de Bloomberg News en Río de Janeiro y escribió un reportaje sobre esto. A continuación nos explica por qué casos como el de 4T Bank son preocupantes. Es preocupante porque se muestra una nueva fase, grupos criminosos como el primero Comando Capital o el PCC. Ya sabemos que esos grupos están ganando mucho dinero por el tráfico de drogas, sobre todo en el caso de Brasil, la transportación de cocaína de países como Bolivia para Europa. Y con ese negocio que tienen, el grande reto para ellos es cómo limpiar ese dinero. Y en Brasil, el sector de fintechs, plataformas digitales, se está presentando una grande oportunidad para ellos, porque es un sector que con poca regulación y está estimulado para crear startups, pero ellos han encontrado la manera de pasar ese dinero sucio, mezclarlo con un dinero limpio, y eso está causando muchos miedos, tanto por lo lado de la policía, a las autoridades y el sector bancario. Está creando muchos preguntas si hace falta más regulación. La gente está más preocupada sobre el poder de esos tipos de grupos y están ciertamente frustrados con el gobierno de Lula. Y para Lula es otro dolor de cabeza después de unas pérdidas significativas en las elecciones locales. Y un gran tema para el votante brasileño era el crimen en general. Andy, ¿por qué tomaste el caso de la fintech 4T Bank en particular? Este caso tal vez es uno de los ejemplos más llamativos en los últimos meses de cómo el crimen organizado está
usando un fintech. Ese fintech tiene toda la pinta de algo, de toda nueva compañía, CEO joven, publicidad muy bien hecho, pero al fondo la policía dice que el PCC estaba pasando cientos de millones de dólares, estaba estafando clientes, todo bajo la imagen de vender cripto para vender monedas extranjeras y hacer la vida del consumidor más fácil. Como ellos están diciendo, hay muchos. Para hacer un fintech en Brasil, tú no necesariamente tienes que registrar con el Banco Central. Y eso ha causado muchas preocupaciones de grupos como la gente atrás de FortiBank, utilizando otras compañías para hacer otras transacciones ilícitas, incluso para pasar dinero a países como Paraguay, para Bolivia, para comprar drogas, también para esconder bienes. O sea, ese caso llama mucha atención por la cantidad de dinero y la complejidad que han hecho eso. La única razón que los policías entran a saber sobre eso porque había un allanato de drogas en las afueras de Sao Paulo. Ellos capturaron unos celulares, encontraron conversaciones y pasaron meses vigilando. Y atrás de todo eso era un agente de negocios, que toda la comunidad parecía que era gente inteligente, buena, y al fondo tenemos las alegaciones que ellos están lavando dinero. Entonces, eso es parte de eso. ¿Y cuáles son las implicancias de casos como estos en Brasil? ¿Qué podría ocurrir a futuro? El miedo ahorita es que en Brasil, un país que tiene más que 1.500 fintechs, pasamos años en que el sector estaba en un boom, pero en los últimos meses hemos visto como varios casos muy rápidamente de crimen organizado utilizando ellos. Todo eso da la sensación que vamos a ver mucho más casos así. Tal vez no tan sorprendente, pero yo creo que muchos creen que podemos ver muchos más fintechs con problemas como ellos. Podrá encontrar el vínculo a la nota de Andy Rosati en la descripción del episodio. Y por último, los productores de champán y coñac en Francia están preocupados por la victoria de Donald Trump. Por esto están acelerando los envíos de botellas a Estados Unidos de marcas como Hennessy y Moet Chandon antes de que asuma. Hasta ahora Trump ha mencionado aranceles a China, Canadá y México, y no ha mencionado a los productos de lujo de Francia. Hasta ahora. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, puede suscribirse a nuestro newsletter 5 Cosas o seguir nuestras cuentas en YouTube, X, WhatsApp, LinkedIn y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.